¿Ya? Guarden las tablets, los computadores, todo. Esta clase que les voy a dar es una clase nueva, 80% nueva. Pero antes les voy a contar una cosa que hablamos esta mañana en el consejo de la facultad y necesito que estén poniendo atención. Otra cosa, ¿ya firmaron? ¿Todos? Sí, los que ya firmaron pueden ir. Si no van a poner atención, pueden ir. Yo no los voy a empezar a joder ni a hacerles cara ni nada. Si no quieren, pueden ir. Bueno, entonces les voy a empezar a hacer algunas preguntas y ustedes me contestan. ¿Cuántos estudiantes de pregrado tienen la carrera de medicina? Hagan cuentas. ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes más o menos hay por semestre? ¿Cuántos? 150 no. 120, pero es que aquí no 150. Entonces tienen que unificar, oír lo que dicen los compañeros. 120 más o menos. Por 12 semestres, ¿cuánto da? Por eso estudiaron medicina. 12 por 12. Entonces son 1440. Más o menos, más unos, ¿qué? Unos 100 bajos que repiten por ahí 10 veces los semestres. En serio, hay compañeros de microbiología que llevan 6 repeticiones. Bueno, digamos que 1400 estudiantes. ¿Cuántos hay de posgrado? Más o menos. Como 30 en un salón. Somos más o menos 1500 estudiantes de posgrado. Medicina solamente tiene unos 200 medicina interna. Ahora, ese mismo cálculo háganlo con los estudiantes de las otras carreras de medicina. O sea, la Facultad de Medicina, que en sentido estricto debería llamarse de la salud, no de ciencias de la salud, porque la medicina no es una ciencia. Recibe aportes de algunas ciencias, pero no es una ciencia. Ni es del desarrollo humano tampoco. Es de la salud porque es de todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, pongámosle que más o menos la mitad de estudiantes hay por cada carrera de las que no son medicina. Y son 5 carreras adicionales. ¿Cuántas dijimos de medicina? Entonces digamos que 700, ¿no? Por 5 son 3500. Más 1500. ¿Cuánto? 5000. Entonces más o menos tenemos 5000 estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Y es la razón de esto que les voy a contar. Resulta que tenemos que tener convenios con instituciones para ponerlas a ustedes a estudiar en esos sitios. Cuando cerraron San Juan de Dios y materno infantil, todo lo que hacíamos nosotros allá, que era todo lo que correspondía a urgencias, medicina interna, ginecología y obstetricia, tuvimos que salir a buscar, a rogar y a luchar para que nos dieran sitios de práctica. Usted imagínense la mitad, más o menos 2500 estudiantes, a ver dónde los metíamos. Ese primer año, los 2 primeros años fueron terribles, porque era llegar a rogar que nos dejaran entrar. Eso fue en el año 1999, cuando la primera parte del cierre la hizo Pastrana. Y en el 2003, Uribe Vélez acabó de cerrar el materno. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y este maestro de qué nos está hablando? Pues les estoy hablando de que en ese momento las universidades privadas no pagaban.
En este momento están pagando el 30% de sus matrículas a los hospitales que les abren cupo de práctica. En Colombia en este momento hay más o menos 65, 67 facultades de medicina. ¿Sí? Imagínense, si nosotros sacamos 100 estudiantes, 120 semestrales y ellos 60 multipliquen cuánta gente sale y cuánta plata dan esas escuelas de medicina o facultades. Entonces, si los Andes está pagando un estudiante por semestre más o menos 40 millones, 38 millones. Imagínense que lleguen al hospital y le digan, tenga 15 millones de pesos semestrales y nos recibe 10, 15 estudiantes. ¿Cuánto es eso? 150 millones, o sea, 300 anuales. Por eso estamos jodidos. Y si ustedes no se ponen las pilas, nos vamos a rejoder más. En este momento yo ahorita venía llorando intensamente porque hay una pedreada de los compañeros en la 26 y el viento está soplando por acá. Entonces resulta que yo llevo 52 años en la universidad, yo entré en el 73 cuando sus papás tenían por ahí 2 años. Sus papás, ustedes ni siquiera habían nacido. Sí, entonces, ¿qué les quiero decir? Ustedes tienen que ponerse las pilas y entender qué es lo que está pasando en la universidad. Si todos no nos ponemos las pilas y les demostramos a las demás escuelas, a las demás facultades, que medicina es distinta, y sí somos distintos, y somos los nenes de medicina. Sí, somos los niños especiales, sí. Y tenemos semestres de 18 semanas, y de 23 semanas, y de 50 semanas. Entonces, todos los derracos semestres nos toca pelear por esto. Porque ellos no entienden que nosotros no salgamos al tiempo que ellos, y no entienden que salgamos después que ellos. Entonces, ustedes tienen que entender, ustedes están en el semestre que si pasan microbiología, ya son médicos y médicos. Solamente les queda una dificultad que es farmacología. ¿Sí? Pero que es lo más berraco, que ustedes tienen que empezar a pelear, porque si no nos dan, si no conseguimos más sitios de práctica, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuáles sitios de práctica? Necesitamos una cosa que se llama fase de expansión del hospital universitario. ¿Ustedes han visto lo que está pasando con Claro, con el estadio? ¿Ya estuvieron en algún concierto? Ya iba a empezar a insultar a todos los que se vayan a meter a eso. Imagínense que está hospitalizado en el hospital de la Universidad Nacional y le llegan 110 decibeles a su cama o a su unidad de cuidado intensivo. Imagínense, a las 9 de la noche y hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces, ustedes tienen que empezar a hablar. Hasta no hace mucho, ahora un año, se llamaban influencers. Ahora, ¿cómo es que se llaman? Esta mañana lo dijeron. Manejadores de contenido en red. Cualquier cosa que esa vaina quiera decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas. Y tratar de los bienes de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las 600 camas del San Juan de Dios y las y de materno, y necesitamos 350 más del Hospital Universitario Nacional. ¿Para qué? Para que no nos saquen de ahí, para que tengamos 150 camas de medicina interna, para que tengamos urgencias, para que tengamos cirugía, porque es que 260 camas que tenemos ahora no nos alcanzan. Entonces hagan cuentas, ¿cuántas camas necesitamos? 800. ¿Ven? Entonces hay que ponerse las pilas. En estos días yo, pensando en
estoy próximo a pensionarme, ustedes son el penúltimo grupo y la penúltima clase de esto. Yo hice un movimiento porque yo era el representante de mi semestre. ¿Saben por qué? Porque nosotros íbamos a pasar de 2 estudiantes por cadáver. Nosotros teníamos un cadáver cada 2 estudiantes. Cadáver completo. Y el pleito con paro y con todas esas carajadas que uno hace cuando joven. Nosotros no participábamos porque éramos los medios de medicina y las pedreas. Y además porque estábamos en San Juan de Dios y qué pedrea puede uno hacer allá. A 3 estudiantes por cadáver. Cadáveres completos. Nosotros durábamos haciendo un semestre disección, 3 estudiantes por miembro inferior, miembro superior, cráneo, brazos. Hicimos un... Ahora creo que tenemos 3 cadáveres por todo el semestre, ¿no? Sí. Esa es la pequeña diferencia. A nosotros nos decían, y ya pasamos a la clase, a nosotros nos decían una cosa. Buen día, estos 7 pacientes son suyos. Barreto, 7. En cirugía teníamos 80 camas para todo el semestre. Entonces nos repartían así, la otra mitad estaba en clases o haciendo prácticas en otra cosa. En el semestre nosotros teníamos esos pacientes y todo lo que le pasara a esos pacientes era nuestro. Desde llevar la cama, la silla de ruedas, la camilla, recoger exámenes, todo. ¿Ven? Esa es la pequeña diferencia. Entonces, eso es un asunto de ustedes. Si nosotros no empezamos a hablar de esto, han visto los videos que están sacando los residentes. Ustedes que saben manejar los medios, que nacieron con ellos, tienen que empezar a hacer lo mismo. En estos días va a haber una invitación para ustedes. Tenemos que llenar el congreso, creo que es en la eso tiene un nombre especial, cómo se dividen las sesiones, la comisión, exactamente. La comisión séptima, les va a llegar la invitación, vayan. Son 3 días en los cuales va a haber la discusión y es en estos días. Para que estén 40 o 50 estudiantes de bata blanca, no se vayan a ir con las batas de laboratorio, ¿no? Y si no llegamos allá, ahí están los de la Nacional vueltos miembros. Y no se van, tampoco supraelegantes para que digan qué tal estos mensos quejándose y miren las pintas. Tampoco. Pero hay que tener cuidado. Pero hay que estar, obviamente ustedes no pueden estar 3 días porque con los profesores, esta mañana se dijo el acuerdo, que no les vamos a poner, no vayan a salir a decir, mira que el doctor Buendía dijo que no vamos a hacer laboratorios y que no. Lo que estoy diciendo es que en el rato en que estemos en esa actividad, vamos a tratar de no programar alguna cosa evaluable con ustedes, con todos, para que primero vaya un día por la mañana 40, segundo por la tarde, tercero así, porque la que va a hacer la presentación, que es una congresista, dijo que se vean las barras llenas de estudiantes todo el tiempo. ¿Entendieron? Entonces, esta vaina es de ustedes. Si no lo logramos, ya estamos teniendo problemas en semiología. Ustedes deben saberlo y deben haberlo padecido. ¿Sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Es muy importante que ustedes comprendan que esta es una discusión nuestra, de todos. No le crean, siempre hay profesores, hay algunos 10%, que no les importa un Q, San Juan, materno, nada les importa. Y algunos de esos son viejos, que en San Juan de Dios llevan 2 horas, ya está cerca de 80 años. Entre paréntesis, yo soy el segundo cucho más viejo de la facultad. Y me acuerdo de San Juan de Dios, porque yo llegué a San Juan de Dios en el 76.
pero ese es asunto nuestro, ¿sí? Como nosotros no pusimos atención y no hicimos clase, nos cerraron los hospitales. Nosotros decíamos, ¿cómo van a cerrar a San Juan de Dios? Llegó Pastrana, ministro de Salud, cerraron el materno. Y me decía, 260 camas de niños y mamás de alto riesgo, ¿cómo la van a cerrar? La cerraron. ¿Cómo van a cerrar San Juan de Dios? 650 camas, maravilloso. Lo cerraron. No les importa. ¿Ven? El último, y ya pasamos a la cosa. El último asunto es el siguiente. Hay que estar luchando por las tres cosas. No es, no, logramos ya San Juan de Dios, entonces la fase de expansión. Esta mañana nos hicieron una presentación. Vamos como en el 10% del proyecto. Porque hay que hacer análisis financieros. Porque esto es sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de quiebra. ¿Sí? Nosotros no podemos hacernos ricos, pero tampoco vamos a quebrar como quebró San Juan de Dios. Entonces hay que decirles si necesita, claro, y imagínense ustedes la piedra de las universidades privadas, nosotros con 3 hospitales y ellos con ninguno. Imagínense cuántos tactos vaginales se deja hacer una paciente de ginecobstetricia de la Santa Fe. ¿Y cuántas a nuestros pacientes? 2 o 3 por mucho. ¿Entienden? Ese es el punto. Entonces, mis queridos y queridas estudiantes, hay que ponerse las pilas. Así como están poniendo atención, espero que la clase también, y que no saquen teléfonos, tablets y computadoras. Esta clase es nueva. Yo sé que ustedes tienen todas nuestras clases, tienen grabados los chismes, los chistes y las imbecilidades que decimos. Sí. Pero es que el vibrio cólera no ha cambiado en los últimos 3 años. ¿Qué quieren? Que yo llegue aquí y les diga, no, es que el nuevo vibrio o el paravibrio, ¿no? Tiene que ser lo mismo, si acaso cambia el medio de cultivo. Esta foto se las he puesto a ustedes desde hace unos 8 años para que ustedes vean esta maravilla. Miren, ¿oyeron hablar de esto? Esta fue la marcha de las batas blancas, poco tiempo antes de abrir el Hospital Universitario Nacional. Hace 11 años estábamos nosotros luchando por el impuesto de la estampilla. El impuesto de estampilla es que para los hospitales públicos nos dan el 3% por cada estampilla o cada plata que se negocia en un contrato del Estado. Y estábamos saliendo del Congreso, el actual decano, el doctor Ariel Ruiz, el doctor Bula, que era el vicerrector en esa época, y llega una persona que nunca logramos saber quién era, y se nos acerca y nos dice, oiga, ¿ustedes son de la Universidad Nacional? Esto fue como en el 12 o 14. ¿Quiere que les cuente una cosa? En enero comienza la demolición de la estructura que ustedes tienen del hospital universitario. No estábamos así, eran solamente las bases. Sarmiento Angulo, lo digo con nombre propio, iba a construir 120 edificios desde la carrera 45, 46, que es la que queda entre el Uriel, que nosotros lo llamábamos, no le digo cómo lo llamamos. La residencia, sí, más o menos. Y era la residencia, ¿verdad? Pero estaba esta estructura, no así de linda, porque eso fue fruto de toda la pelea nuestra. Y ese tipo dijo, voy a construir 120 torres desde ahí, desde esa carrera, hasta donde queda ahora el Teatro Claro.
Y pues, la ampliación del Parque Simón Bolívar, ahí nos dijo, un día llegó a una reunión así como con ustedes, y se paró y nos dijo, sí vamos a hacer eso. Les ofrecemos 2 pisos de una torre para que ustedes metan todas las oficinas del hospital y de la facultad. Fueron a la Esmeralda, fueron al Greco y fueron al Pablo VI. Y allá se les dijeron, miren, les vamos a hacer esta propuesta. Si no les gusta, les vamos a hacer expropiación express. O sea, esos tipos no tienen asco. A ellos lo único que les importa es la plata. Entonces, ustedes se juntaron e hicimos esto le daba vuelta hasta la calle 26. Hicimos la marcha de las batas blancas. ¿Cómo sería que RCN y Caracol tuvieron que mandar periodistas y sacar vainas de 2 minutos hablando de esto? Sin una piedra. Mire, esto era como un festejo después de haber logrado lo que lograron. Por supuesto con la gente de los barrios. Entonces esto se los muestro es para que vean que sí hay poder. Mire, no ha habido un gobierno en la historia, nunca, que haya vencido un movimiento estudiantil, sin una pedrada. Ahora, había vainas súper creativas, dijeron vamos a protestar, y tuvieron RCN, Caracol y Semana y todas esas porquerías, tuvieron que mandar periodistas y nos decían, ¿y eso qué es? Colgaron ustedes pupitres en el puente de la 45. Así van a quedar nuestros pupitres cuando nos cierre la Universidad Nacional. Llenaron carteles en todas partes, salíamos, porque yo también iba, salíamos a las calles, poníamos carteles, mire lo que está pasando, mire lo que están haciendo. Entonces, hay que ser creativos, hay que pensar. ¿Sí? Este es el tema que vamos a tratar hoy. Esta clase es nueva, tiene 2 o 3 diapositivas de las viejas. Miren, pongan atención. ¿Qué es la bioseguridad de todo esto? La definición más corta es el manejo seguro de seres humanos. Empezando por nosotros, ¿no? ¿Sí? Virus, bacterias, hongos y parásitos. Sáquense de la cabeza la imagen de las películas de los gringos, que es un tipo metido en una tienda llamando al ejército. Ustedes no se han dado cuenta que cuando tienen un problema llaman a la Guardia Nacional. Ahí dice uno llamar al ejército a que resuelva un problema. Los gringos siempre que tienen un problema disfrazan a la gente con un traje autocontenido y le ponen y llaman al ejército. Es todo esto, mire, pero ¿dónde? En la familia, en el trabajo, en todas partes. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan qué es la bioseguridad, yo le digo esto, mire, es educar a la mamá y al niño, y ahorita van a ver imágenes de familias, porque yo no me refiero solamente a las mujeres abandonadas, sino a las familias en general, pero por supuesto a la mamá y a su hijo. ¿Sí? Y vamos a ver, estos son los términos que vamos a ver. Pongan atención y no necesitan estar copiando. Estamos hablando de qué? De higiene. Les voy a mostrar algo de historia muy interesante que me conseguí. Pero miren, de todo tipo, de la limpieza de la casa, del baño diario, de esto. Ahora les dio en el mundo entero, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, de que no es necesario que uno se bañe todos los días. Que con 2 o 3 baños en la semana ya es suficiente. Yo no sé si ustedes sean partidarios de eso, pero se los cuento. También papá e hijos, miren, todo esto es educación, jóvenes, en los sitios de trabajo y eso. Es que el centro de la bioseguridad es este. Si a mí me preguntan qué es bioseguridad, yo le digo lavarse las manos.
Si ustedes salen de aquí y paran en una de las chazas o en los restos de comida que hay en la Che, comen y se van a la casa y allá cogen una papita o un poquito de arroz frío sin lavarse las manos, la bioseguridad quedó en nada. Esa es la bioseguridad. Llegar y lavarse las manos, pero no así. El otro día estaba yo en el baño, a veces me meto en los baños de los estudiantes, me lavo las manos, y un tipo se me acercó y me dijo: usted no se lava las manos. Uno de ustedes. Y yo lleno de vergüenza. No me dio tiempo. Pero eso quiere decir que la gente se fija. Miren, ¿sabe cuántos años lleva la bioseguridad? Miren, ¿saben quiénes son estos manes? Estos son los egipcios. Ellos se dieron cuenta de que había una forma y lo siguen haciendo. Yo he visto campesinos que cogen la ceniza, le echan la grasa de los animales, la revuelven y de ahí sacan un jabón buenísimo, el famoso jabón de tierra. Porque ¿qué es lo que tiene la ceniza? Potasio. Y con grasa da jabón. ¿Sí? Hace 3000 años estos manes ya hablaban de eso. No se llamaba jabón. Estos, los judíos, son la gente más limpia, o eran la gente más limpia, pero después de toda actividad que tuviera que ver con grupos de personas se lavaban las manos. Entonces miren, aquí está el mar de Tiberíades, aquí se ve muy delgado el río Jordán y aquí está el mar Muerto. Esta es la famosísima franja de Gaza, con la tragedia que estamos viviendo. Yo soy pro-palestino totalmente. Y aquí está todo lo que eran los fenicios, miren esta maravilla, desde aquí. Y esto es una parte un poco más nueva. Y esta era una lavandería en Roma. La lavandería. Y esta vaina que me pareció, yo no sé si buena o mala, pero estos eran excusados públicos, uno al lado del otro. Imagínense ustedes con sus compañeros en el excusado. ¿Qué dirían? Sentados, ¿no? No estamos hablando de otras actividades. Que también. ¿Sí? Y estos manes que realmente son una maravilla. Mire este Lister. Estamos hablando de que desde la Edad Media, la Baja Edad Media, desde el año 300 algo, comenzó la Edad Media hasta 1492. Es lo que llaman el periodo de la oscuridad, porque los seres humanos en Occidente éramos bastante ignorantes y sucios. Pero muchos critican a la Iglesia Católica, y en ese periodo de 1000 años se fundaron las universidades más antiguas del mundo, y la mayoría de ellas las fundó la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Bolonia, en esa época. O sea, no era todo sucio, ni todo era desordenado. Pero miren este man Lister. Las pacientes que los atendían médicos con las manos sucias se enfermaban más. ¿Sí? Este man. Y Semmelweis era el director de ginecología y obstetricia del Hospital General de Viena. De Viena, Austria, ¿no? Y esos manes se dieron cuenta de que la mayoría de las pacientes se infectaban en el posparto inmediato. Y se pusieron a ver qué hacían los médicos que atendían los partos. Y la tarea que esos médicos tenían antes de atender los partos era estar en la disección de los cadáveres. Yo creo que a ustedes en la historia de la microbiología
Les contaron eso. Este tipo, Lister y Semmelweis, se les ocurrió decirle a la gente que se lavara las manos y que se echaran ácido carbólico, que es el mismo fenol, y con eso disminuyó el 90% de la mortalidad de la señora. Imagínense, lavado de manos y ácido carbónico. Eso se llama, miren, tener ojo. Porque antes, ¿cómo se manejaba? Miren, ¿saben quién es este? Yo en un viaje conocí a este man, porque aún se paran en la época de verano en Europa o en los Estados Unidos personas disfrazadas con esto. Este vestido se lo inventó Charles Delorme en el siglo XVII, o sea, en 1600. ¿Qué era? Le ponían este abrigo, guantes de cuero, esta vara y este pico, ¿sí? Y esta vara era para que uno no tuviera, si iba a examinar a los pacientes, que tocarlos, sino solamente así. Y como prueba de que sí hacían lo que tenían que hacer era esto. Mírenlo aquí, llevando al ganado humano a las ciudades, porque si iban de una ciudad a otra infectaban a la gente. Imagínense, esto es en 1500, 1400, 1656. Este lo inventó. Y lo que le ponían en el pico, aquí en la parte delantera, era esto: ámbar, hojas de menta, estoraque, que es una mezcla de sustancias, mirra, láudano, que es un tranquilizante. Entonces el médico iba medio trabado y este láudano es primo hermano de la morfina. Entonces por eso era que iba medio trabado. Pétalos de rosa para que oliera bien, alcanfor y clavo de olor. Se lo ponían aquí, lo prendían y ese humo, después de 2 minutos de estar expuesto a eso, le importaba a uno nada lo que estuviera pasando. ¿Sí? Eso pasó. Hasta que llegó este señor. Este no es otro tipo importantísimo, porque también era un genio. Lo único que hizo fue mirar, mire, en Londres, en el siglo XIX, la gente se moría de cólera. No de ira, de cólera. Porque tomaban, los tubos de agua iban al lado de los tubos de materia fecal. Entonces la gente abría la llave y tomaba esa mezcla. ¡Qué asco! Y se puso el tipo a mirar y encontró en un sitio de Soho, ustedes saben que hay Soho en Nueva York y el original Soho en Londres, y encontró que muchos de los pacientes metió toda esa información en un plano y encontró que la mayoría tomaban el agua aquí en esta llave. Y dijo, están contaminando en esto. Abrieron el hueco y encontraron que efectivamente ya estaba detectado cuál era el problema. Y eso que en esa época Londres era una de las ciudades más desarrolladas de Europa. No llegaban a ser tan desarrollados como nosotros, porque los aztecas, los mayas y los incas les llevábamos 200 años de ventaja a ellos. En Londres en esa época los barrios pobres gritaban, va a orina, y echaban la orina de una casa por una de las ventanas a la calle. Cuando uno estaba de buenas y gritaban, ¿no? Ese es el método geográfico de la epidemiología. Estos otros maestros, este señor, Leeuwenhoek, fue el que empezó con la microscopía. Ellos lo único que decían, oiga, es que uno toma una muestra de orina y la mira en el microscopio y ve una cantidad de cositas que se mueven. Hasta ahí llegaron. Este señor, ¿sí? Robert Koch, dijo, oiga, voy a mirar
en los esputos de las personas que se enferman, ¿sí?, de tuberculosis. ¿Qué veo? Y encontró unas bacterias o algo que se movía. No podía decir nada porque eso no tenía color ni nada. Este Luis Pasteur es el gran crack porque él dijo: no hay miasmas. Antes decían que la gente se muriera por los miasmas, que uno respiraba ese aire y se enfermaba. Y dividían los 4 humores que uno tenía, que eran la sangre, la bilis, la flema y el cuarto que se los pongo de tarea para el examen. Los 4 humores. Y este man, que de vainas, se encontró la penicilina. Ustedes saben la historia de la penicilina con Fleming. En 1955 yo tenía 1 año. Un tipo muy inteligente que se le contaminó un cultivo de Staphylococcus con penicillium, y encontró que en donde estaba el penicillium no crecía el estafilococo. Pero ahí sí utilizó el método científico, replicó, repitió y encontró que sí. Entonces dijo: miércoles, esto tiene efecto antibiótico. Y esto es en lo que estamos ahora. Miren lo que vamos. Estamos hablando de hace 70 años, compañeros. Miren los cambios que hemos vivido en 70 años. Cambios en el conocimiento, en la biología molecular, pero en el manejo humano de las enfermedades no hemos progresado prácticamente nada. Prácticamente nada es nada. Miren lo que andamos. Patógenos humanos relacionados con animales, con patógenos animales, con pestes o con enfermedades de los cultivos y con el medio ambiente. Cuando yo estudié medicina hace 40 años, no había ni existía la palabra ecología, ni relación con los animales. Lo único que decíamos: esas son enfermedades zoonóticas. Eso era todo. Pero lo más increíble es que sabemos todo esto y vemos a la gente metidas en las camas con animales, besándose con los animales. ¿Ustedes pueden creer la imbecilidad más grande del ser humano? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, jóvenes? Que las enfermedades zoonóticas, que era un pequeño grupo de enfermedades, ahora se volvió un problema gravísimo, porque hay muchísimos animales enfermos por la microbiota de los seres humanos y muchos animales padeciendo enfermedades que no padecían, y muchas personas infectadas por la microbiota de los animales. O sea, progresamos en algunas cosas y en otras retrocedemos. Y mire, hace poquito, ustedes no habían nacido, pero miren, se empezó a hablar de accidentes laborales y de enfermedades profesionales relacionadas con esto. La tuberculosis hace 40 o 50 años estaba disminuyendo en el mundo entero. Y miren, el asunto en las últimas décadas por el SIDA está aumentando nuevamente. Estamos viendo pacientes con enfermedades multidrogoresistentes por el mal manejo de los antibióticos. O sea, progresamos en algunas áreas y en otras. Esta fue una de las clases que di yo cuando teníamos que... Los gringos, que son los dados a hacer neologismos, hablan de esto. De bioseguridad o biosecurity, dicen ellos, de enfermedades infecciosas. Miren. Pero el gran terror de ellos es este. La biosafety, que es este. Esas son las armas biológicas. ¿Ustedes saben cuándo se usó por primera vez esto? Que se sepa. ¿Cuándo?
Exactamente. Y españoles. E ingleses. Aquí los ingleses de Francis Drake metieron un barco a Cartagena con una cantidad de esclavos negros que venían del África con viruela. Y el barco entró, bajaron algunos de los negritos y miren, tuvimos una epidemia que mató el 70-80% de la población de Cartagena y de los pueblos vecinos. O sea, lo que quiero decirles es que esto no es una cosa extraña. Si no la han usado los gringos, los chinos, los rusos, todos los pueblos, todos los imperios, es porque no tienen el antídoto. Si ellos pudieran crear un virus neurotrópico que matara al 90% de la población mundial en 15 días, ¿ustedes no creen que las hubieran utilizado ya? ¿Y cuál es el otro gran problema? Que lo probaron ahora. ¿Cómo disponer de 2.000 millones de muertos en el mundo entero? ¿Ustedes vieron en los Estados Unidos las filas de cadáveres tirados al lado de los contenedores? O sea, es eso. Por eso es que no lo han utilizado. Si lo hubieran resuelto, y esto miren las chifladoras mías desde 1999, hace 26 años, yo empecé a hablar en la universidad de esto. Si ahora me miran como diciendo, Santiago sigue jodiendo con eso, pues imagínense hace 26 años. Oye, este doctor, ¿de qué es lo que habla? ¿Qué dice esa vaina? Entonces, la bioseguridad es todo lo que se puede utilizar, conocimientos, técnicas y equipos para prevenir la exposición y para tratar. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Miren, este es el centro de la prevención para nosotros. Ustedes, si siguen durmiendo en las clases, no van a pasar este semestre. Pero ustedes en poco tiempo van a ser colegas. Yo los trato a ustedes con mucho cariño porque me caen bien en general. Y en segundo lugar, porque dentro de poco van a ser mis colegas. Y yo siempre que llego a los hospitales, Señor, por favor, que me toque uno de los estudiantes míos que era bueno, que no se dormía en las clases. Y me los he encontrado muchas veces. Imagínense uno con un codo vuelto miércoles. Ay, ese era el valor por la vaina. Oiga, ¿no será posible una segunda opinión? Sí, profe, claro. Con el trabajador que en poco tiempo van a ser ustedes. Con el paciente y en dónde. En el medio de trabajo. De verdad, a ustedes les va a dar miedo cuando se encuentren con los compañeros vagos de ustedes. Pero hay una gran esperanza y es que muchas veces uno puede haber sido vago al comienzo de la carrera y corregirse. Pero existen varios estudiantes muy buenos que se dañan en el camino de la vida y después no vuelven a estudiar. ¿Cuál es más peligroso o peligroso? ¿Para qué piensan esta noche? Fuente, el paciente. Esta es una de las primeras consultas en el Hospital Universitario Nacional. Seguimos haciendo la medicina de aprendiz. Esta es la doctora que es una experta y los 3 estudiantes. Paciente, el sitio de trabajo y el receptor, nosotros. ¿Qué es lo que les dije yo a ustedes en la segunda diapositiva? Pues empezar desde la tierna infancia, enseñar, educar, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, este fue el primer día de consulta en el hospital. Yo fui el primer médico porque estaba haciéndole los exámenes médicos a todo el mundo. Ustedes aquí, miren atrás los de los otros grupos, frescos, y los de mi grupo, miren, juiciosito. No por represalias, porque estábamos educando. Yo no les he hecho nunca represalias. Laboratorio clínico, y miren los nenes que piensan que no tienen nada, miren los veterinarios. Imagínense, usted manejando caballos, gatos, animales monteses,
toda clase de bichos, y mírenlos. Pero yo quería que ustedes vieran esto. Esto es lo que uno maneja normalmente en la vida como estudiante y trabajador. Solventes. ¿En qué ustedes utilizan solventes? Todavía se usan. En los marcadores secos, jóvenes. Ustedes dirán, ¿pero cuándo? Yo tuve una paciente aquí, una profesora de matemáticas, que después de 2 horas empezaba a divagar y a decir idioteces. Muchos de nosotros hacemos lo mismo, pero sin la enfermedad de ella. Que era que se intoxicaba. ¿Por qué cree que se llaman aromáticos? Porque tienen un muy buen olor. Y la señora, después de 2 horas de dar una clase con esto, se intoxicaba. Y entonces, hasta que finalmente tuvimos que cambiarla les hicimos 1000 cambios hasta que le dijimos, hay que volver al método antiguo que producía otras enfermedades, pero que podía acabar la clase. La tiza. Metales. ¿Dónde está un experto a metales? Sí, señor. Y eso es en la vida diaria, exactamente. Los dos vegetales más contaminados de la naturaleza son las papas y los tomates. Pélenlas y disminuyó ya en el 80% de la exposición. Claro que es que la papa con piel tiene su encanto gastronómico. Partículas. El polvo ese que vemos nosotros en los sitios, ustedes van a ejercer, o por lo menos van a ser rural. En mi época todos íbamos a rural, no los rifaban, sino todo el mundo a rural. Biológicos, tuberculosis, hepatitis, VIH, ofidios y abejas. Ustedes supieron que hace 15 días se murió una profesora de aquí por picaduras de abejas. Eso es una cosa que uno dice, no puede ser. ¿Qué tal? No, ¿de qué murió su papá? No, su mamá, no, la picaron abejas, africanizada. Háganme el berraco favor. Yo alguna vez haciéndole el examen de ingreso a una persona, le pregunté dentro de la historia clínica, le pregunté, ¿su papá de qué murió? Me dijo, no le dijo porque se va a reír. Le dije, pero ¿cómo se le ocurre, señora? ¿De qué murió? Dijo, hace 30 años, digo ahora, hace 30 años, y ella contó hace 10 años, mi papá estaba entrando a la Torre Colpatria y 5 cuadras arriba por la calle 26 bajando, en la calle 13 abajo, había un matadero y venía un camión y el camión pasando por la séptima se volcó y venía cargado de ganado y los toros salieron corriendo y uno de los toros se metió a la Torre Colpatria, se abrió la puerta y estaba el papá de esta paciente y lo mató de una cornada. Yo hice esfuerzos realmente para manejar esto con mucha seriedad. Luego, doctor, ¿usted no se imagina esto, la tragedia que es para uno? ¿De qué murió? No, pues un choque o cáncer, pero no, una cornada en el edificio Colpatria. Ven que se ríen, tienen que ser más humanos. Ruido, vibraciones, en ortopedia, todavía seguimos poniendo yeso, radiaciones, los radiólogos siguen expuestos a eso, los odontólogos, cambios de temperatura, carga física, síndrome del túnel del carpo, lumbalgia, estrés y síndrome de burnout. Este síndrome de burnout, que hace 5 años era escaso, yo he visto varios pacientes, 4 o 5, profesores, personas de alto nivel con esto. ¿Por qué digo que de alto nivel? Porque es que la gente que tiene posiciones de decisión le sacan la leche mucho más que a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Además a los pobres que les importan a los jefes que fulanita de servicios generales tiene síndrome de burnout. ¿Ven? Es la inhumanidad dependiendo del cargo. Y contratación precaria.
El 60% de los profesores de la universidad tienen contratación por prestación de servicios. En estos días hubo el recibimiento de la universidad, de la Facultad de Medicina, la gente nueva que llegaba, 15 personas que llegaban a diversos cargos aquí en la universidad. Y una de ellas se le acercó al decano y casi lo pone a llorar porque le dijo: decano, yo soy el primero en mi familia en toda la historia que tengo un contrato con prestaciones sociales. Que no me van a echar cuando se les da la gana, que me dan cesantías, que me dan vacaciones, que me dan frío. El primero en mi familia. Lo que debería ser corriente es una vaina que casi es de fiesta en la familia. Esto es. Y seguridad. Una pregunta. ¿Dónde queda el hidrante más cercano de la Facultad de Medicina? Hay uno más cercano. ¿Cómo meten ustedes a un camión de bomberos hasta la Plaza Che? La universidad hace 40 años no tenía cerca. Entonces por ahí a las 9:30 empezaban a gritar: ¡llegó leche! Y era que cogían algunos de los camiones cargados de leche y los ponían al frente de la Plaza Che y repartían bolsas de leche a todo el mundo. ¡O hay Coca-Cola! ¿Ustedes han visto pasar camiones grandes por aquí cerca? Nunca. Porque hay orden terminante de que no pasen por aquí enfrente. Y los quemaban, una vez los quemaban y ahí sí nos jodimos. Se acabaron los 11. Miren, otra de las tantas marchas que hemos hecho, buenísimas, como la de 2019, miren esta maravilla. Yo tengo por ahí unas 80 fotos de esto, porque realmente fue de lo mejor que se ha hecho en la Universidad Nacional. Estos pendones estaban puestos en todos los puentes de Bogotá. ¿Sí? Ahora bien, salud y seguridad o bioseguridad en salud pública. ¿Sí? Prevención mediante vacunación y lavado de manos y promoción, educación. Promover la salud. B, en instituciones de salud, lo que estamos diciendo, sitio de trabajo, y también tener muy en cuenta esto, que ellos no solamente, o sea, los pacientes no se infectan, sino que nosotros los podemos infectar a ellos. Eso ha pasado. Yo he visto una persona con VIH que infectó a una bacterióloga que le tomó una muestra de sangre en un laboratorio clínico. Estaba de vacaciones, ella tenía fala, el tipo llegó a las 9 de la mañana, ella le tomó la sangre, parece que se pinchó un poquito, y al mes, cuando volvió de vacaciones, empezó con un cuadro gripal, le hicieron de todo y no le encontraron a nadie, y alguien dijo: oiga, hagámosle una prueba de VIH, y salió positivo. Y para esto, para los pacientes, todos los pacientes están infectados, miren. Entonces lo que decíamos, es un sistema de comportamiento. Nadie va a estar detrás de ustedes cuando estén viendo un paciente en urgencias, cuando estén hasta las narices de trabajo, nadie va a estar diciéndole: ¿qué hubo de los guantes? ¿Se lavó las manos? ¿Qué hubo de la mascarilla? Esto es un comportamiento que depende de uno. Miren, les voy a contar una cosa que nos dijeron también que dijéramos para que pongan atención. Si ustedes van a entrar a un hospital y alguno de ustedes es antivacunas, de una vez les quiero decir que se jodieron. ¿Sí? Si alguien llega y dice: yo soy antivacuna, no me pueden obligar a pedir en el sitio de prácticas el carnet de vacunas. ¿Todos tienen el carnet de vacuna? ¿Todos tienen revacunación de menos de 10 años? No está cabeceando todo el mundo. Van a llegar y decir: yo soy antivacunas, le van a decir: no puede hacer la rotación. ¿Por qué? Porque las empresas están contestando.
Nosotros llegamos y decimos el estudiante fulano de tal es antivacunas. Entonces el hospital contesta, la clínica contesta, perfecto, pero aquí no entra. Porque mis pacientes también tienen derechos. Y yo no los puedo arriesgar a que se infecten porque un estudiante de ustedes dice que no. Entonces lo que estamos averiguando y preguntándole a Jurídica de la universidad y de la Facultad de Medicina es cómo se maneja eso. Porque lo que va a haber que hacer es fulano, fulana, no pueden hacer esta rotación. ¿Entienden? Antes uno entraba y punto, pero ahora como hay derechos, entonces las clínicas y hospitales nos dicen los pacientes nuestros y nuestros trabajadores también tienen derechos. Entonces, miren cómo se está complicando todo. ¿Cómo se infecta uno en esto? Mire, como siempre, inhalación, ingestión, o sea, vía respiratoria, vía oral, a través de piel y mucosas, inyección, mordeduras y picaduras. ¿Qué se dice mordeduras en dónde? Hay pacientes que llegan en un estado de intoxicación etílica o por drogas a los hospitales y muerden a todo el que se les acerca. Nosotros en San Juan de Dios en esa época, les digo ahorita se rieron, no había tantos derechos y nosotros teníamos 3 o 4 duchas abiertas con agua fría y llegaba el borracho, le quitaban la ropa a las auxiliares de enfermería antes de que los vieran, ya lo habían hecho. No era, por favor, te quitas la ropa, ahí está, quítese la ropa y con una manguera y agua helada lo bañaba. Así era como funcionaba eso. Entonces una persona intoxicada mordía, pateaba a todo el mundo. Nosotros tuvimos un caso, por eso no pudimos volver a recibir estudiantes, a ser internado aquí sin todo lo que significa eso, la póliza, el cuidado, la carta de remisión, todo. Porque llegó el borracho, el policía estaba enfrente a él, metió la mano por detrás del policía, sacó el revólver, lo martilló y mató a 4 personas. ¿Sí? En San Juan de Dios hace 30 años. Mordeduras y picaduras, ya vimos el caso de esta paciente. Entonces miren esto, estas de precauciones universales no se les olviden nunca. Todos los pacientes y procedimientos están infectados y son infectados. Y esta, les voy a preguntar en el examen y seguro la mitad se lo tienen. ¿Qué es el riesgo? La probabilidad, no es la posibilidad. ¿El Cerro de Monserrate es un volcán? ¿Es posible que sea un volcán? ¿Es probable? Ni lo uno ni lo otro. Pero si estuviera en la propia cordillera, ¿sí?, y hubiera antecedentes de esa historia, uno diría, es probable que haga erupción, pero si no hay antecedentes históricos nunca, pues es muy difícil. Entonces es la probabilidad de adquirir una enfermedad infecciosa al ponerse en contacto con sangre. Para el VIH es del 0,3%, para el virus de la hepatitis B es 30%. 1 de cada 3 contactos es infectante para virus de hepatitis B. Y para el virus de hepatitis C es del 9%. Para el SARS-CoV-2 es del 30-50%. ¿Sí? Pero los seres humanos, ya todo el mundo seguimos estando desatados. Recién que salió el VIH disminuyeron las enfermedades de transmisión sexual, 80% en el mundo entero y todas. Y a los 10 o 15 años aumentaron porque ya la gente no le tiene miedo a nada. Ah, no, yo me tomo mis medicamentos para el VIH y no pasa nada. ¿Cuántas veces han visto ustedes a alguien con mascarilla? Uno. Por ahí había ahorita alguien tosiendo. Todos los que están alrededor, esta es la bioseguridad. Esta fotografía es una maravilla. Los guantes no reemplazan el lavado de manos.
Esto es en una casa. Yo ya logré que en mi casa cambiaran el pan de jabón por jabón líquido. Obviamente cuando yo le dije a mi esposa, mejor voy a poner un lavamanos de esos accionables con la pierna. Ay, tú con tus locuras otra vez, ya vas a empezar a joder con él. Entonces me trancé por cambiar esto por jabón líquido. Miren cómo se debe lavar uno las manos. Es como si fuera a entrar a la cirugía. Cuando uno llega y hace así, ¿qué hizo? Nada, joven. Miren, este es el lavamanos, contaminado o el excusado. Mire el reservorio, que somos todos nosotros. Y empezamos a toser, o le tocamos, le saludamos de mano o de beso, que los colombianos somos expertos en besos. ¿Sí? Y el pobre huésped que si hace cuidado, mire, vías de transmisión y la puerta de entrada. ¿Cómo se previene todo eso? Mire, educación, educación, educación. Pero nosotros también tenemos que ayudar, ¿no? Mire, ¿qué es un medio séptico? El que tiene microorganismos. ¿Cuál? Esa puerta. Esas sillas. Estas sillas tienen 7 u 8 años. ¿Cuántas veces creen que las han lavado? Esta es una silla que usted ve, este salón es una belleza de salón, que usted puede ir a Harvard, que Harvard está en la paila más berraca con Trump. Y este salón es cualquiera al lado de los de ellos. Esto es bueno. Pero tiene un problema el berraco, y es que le pusieron tela. Cuando nosotros hicimos este arreglo no había pasado nada de lo que estamos hablando. ¿Cómo lavamos esto entre clase y clase? Deberían ser, el que teníamos nosotros, era muy bueno porque era de madera y era limpiable. Y atrás había una fila en la que no había sillas para que uno pudiera circular por todas partes. Imagínense en el caso de un sismo, lo que van a hacer los que están en esta fila. ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Y las puertas que se abren para adentro, la noche van a pasar. Yo generalmente hago esta clase los viernes, para que por lo menos un viernes se porten bien. El medio aséptico es limpio, ¿no? Se pasa de medio séptico a aséptico mediante desinfección. Asepsia, limpiar totalmente. Antisepsia, parcialmente. Usted puede utilizar antisépticos orales. ¿Sí? Hay medicamentos que son antisépticos para la infección urinaria. Los antisépticos se pueden usar en piel y mucosas, y los asépticos, acuérdense, asepsia es en objetos inanimados. Miren este otro caso. Mire cómo disminuye el 80-90%. Y si tiene los dos, mejor aún. Cuando uno se sube a Transmilenio, imagínense. Yo alguna vez vi un paciente que llegó y le dije, señor, ¿qué tiene? Y me dijo, esto. Y sacó un papel viejo y lo abrió. Me dijo esto. Una vaina que tenía 3 años. Este paciente tiene una tuberculosis multidrogoresistente, debe ser tratado con todas las condiciones. Imagínense. ¿Con quién se cruzará uno en un Transmilenio? ¿Qué infecciones tendrán? ¿Cuántas tuberculosis tendrán? Ahora, una vez en una clase así como ustedes, había una paisa y se quedó mirándome y me dijo, usted tiene su raya, ¿no, profe? Ella pensó que yo vivía a todas horas. Viejito loco ahí, ¿no? Lo que sí hago es darme las berracas, mano. Pero no es que esté rayado. ¿O sí?
a decir nada porque... Mire la gloriosísima Facultad de Medicina hace 10 años. Preciosa, ¿no? Pero estos árboles tan divinos acababan con el parqueadero. Y el susto tan berraco era que se cayeran, porque esto tiene unas raíces superficiales y una vez se cayó uno y dañó un carro. Una de las vainas simpáticas es que hubo una época en que los profesores teníamos más carros que los estudiantes. Ahora uno ve el Volvo eléctrico y se baja cualquiera de ustedes y uno ahí con un carrito. Claro, papi paga, creo yo. Pero claro, yo alguna vez tuve un BM y lo dejaba al otro lado de la 30, porque es que esos de la Nacional son muy bruscos. Me van a rayar el carro. Miren, exposición al COVID, al dengue, a la malaria, fiebre amarilla y tuberculosis. Claro que sí, esto lo van a tener ustedes. A esto nos vamos a enfrentar y eso es realidad, miren, en el edificio, en el conjunto, en el transporte, en el deporte, en el cine, en el teatro, en el jardín infantil, en el salón de clases, en todas partes. Miren esto, el gimnasio. ¿Ustedes han visto un gimnasio? ¿Han entrado al Bodytech o alguna de esas vainas? 80 o 100 personas sudando y respirando y tosiendo y todo. Y todo el mundo, oye, qué sitio tan saludable. Yo en rasquera, yo sí estoy dedicado a mi salud. Miren, ¿es mejor estar en el interior que en el exterior? ¿Qué es mejor estar aquí? Con un profesor veterano. Ustedes afuera ahí en este sol tan bueno que está aquí. ¿Qué es mejor? Ni siquiera hablan duro ustedes, todavía sí tienen miedo a los cuchos. Espacios estrechos en sus grandes espacios. Alta densidad de personas. Imagínense 40.000 personas a 170 metros del hospital universitario. En estos días me van a invitar de RTBC y voy a decir todo lo que tengo entre la cabeza, que ya lo dije en una vez de 10 minutos. Yo les voy a decir cómo se les ocurre poner un estadio de 45.000 personas enfrente a un hospital. Y que en las dos orillas entrevisten a la vieja que hizo eso y la feliciten. ¿Cómo se les ocurre? Es que eso tiene uno que ser. No digo retardado mental por respeto a los retardados mentales, porque me da vergüenza con ellos utilizarla como un insulto. Yo tenía una armada con retardado mental. ¿Sí? Me da un poco de vergüenza decirlo, pero es que tiene que ser uno, bueno, vamos a decirlo en términos médicos, porque se calienta. Tiene que ser uno un oligofrénico extremo. Eso sí no insulta a nadie. Voy a ponerles una tarea, anoten. Bonhoeffer, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. Tienen que buscarme y decirme, oiga, profe, averigüe. Uno de 120, bueno. Miren, grupo de riesgo, miren, esto es una foto de ustedes. Se fue entre a nuestro hospital, que tenemos que triplicarlo. Grupo de riesgo, riesgo individual y poblacional, una amigdalitis, por ejemplo, o un estreptococo. Riesgo individual moderado, riesgo poblacional, un estado gripal fuerte. Riesgo individual elevado y riesgo poblacional bajo, por ejemplo el VIH. Y el grupo de riesgo, la viruela. Hay dos laboratorios, uno en Rusia y otro en los Estados Unidos, que tienen el virus de la... ¿Saben por qué no lo han puesto a circular? Porque se mueren ustedes, jóvenes. Y ahí sí nos rejodimos. Trump no lo va a hacer porque él está vacunado. Díganle a sus papás o a sus abuelos, probablemente a los abuelos. A nosotros nos ponían las vacunas aquí o aquí.
aquí porque era multipunción. Ponían una gotica y ponían con una aguja, eso se absorbía en la piel y era la vacuna antivariólica. Pero ustedes no tienen esa vaina. Entonces, si sacan el virus, matan hasta el gato, sobre todo a los jóvenes. ¿Y quién va a pagar las pensiones? ¿O ustedes creen que eso es dulzura en esto? ¿Por qué creen ustedes que los países desarrollados reciben a nosotros, los subdesarrollados? Vengan a vivir a Canadá, vengan a vivir a Inglaterra, vengan a vivir a no sé dónde. Porque van a tener hijos que paguen las pensiones. ¿No sabía? Otro motivo es que esta noche las pasen de claro en claro. Esto lo propuse yo hace 25 años. Miren, así deberíamos vivir nosotros, pero en los hospitales, no en la calle. Miren, patología, cirugía, consulta externa, enfermería. Uno debería llegar como llegan las enfermeras, nosotros, los médicos, le deberían dar a uno un armario, quitarse la ropa y le deberían dar esta ropa. Y deberían haber lavadoras para que uno se quite la ropa y se nos lave. Esto es lo extremo, lo que les digo yo de las películas gringas. ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto es importantísimo. Creo que es la última clase que tiene la doctora Aura Lucía, que es esto. ¿Cómo se infecta un paciente que va a llegar a un hospital? Miren. El paciente llega infectado. ¿Cómo se llama? Infección adquirida en la comunidad. Mire que se infecta paciente a trabajador y trabajador a paciente. El paciente es infectado en el hospital. Infecciones asociadas al cuidado de la salud, que incluye la nosocomial. Y lo que les dije yo ahora, que son pulso cortante, mucosa, piel no intacta, mordedura. Entonces, esto es para que se den cuenta de que es en ambos sentidos. ¿De qué estamos hablando? Miren, multidrogoresistente, Clostridium difficile, eso se lo explico el otro día, norovirus, SARS-CoV-2, ataques bioterroristas que matan a los gringos del miedo, los priones, la viruela simiana no símica, por favor. ¿Sí? Se llama Simic, y aquí la tradujeron los de Cuchuco, entonces la llaman símica, porque en inglés es símica. Aquí es simiana. Virus de fiebres hemorrágicas como el dengue. Este es un tiro perro que les voy a enseñar yo a ustedes, como dicen en el Tolima. ¿Por qué no pasa de 1500 metros? ¿Por qué no pasan estas enfermedades? Porque el Aedes aegypti no pasa de 1500 metros de altura. Pero con el aumento de la temperatura ya se están encontrando en 1600, 1800 metros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que probablemente en unos 20 o 30 años, si Trump y sus alegres muchachos no nos han matado a todos, caso en el cual no nos importan los zancudos, probablemente va a haber fiebre amarilla y todas esas cosas. Entonces, miren, nosotros hablábamos de esto, miren, esto fue una cosa que vimos aquí, que en este salón que caben 150 personas, nos decían 75. Entonces veíamos 75 estudiantes, 40 durmiendo y los otros echando chistes, y los otros 45 haciendo laboratorio, o 75. El mismo grupo de laboratorio que es ejemplar. Pero miren todos los materiales, nosotros no teníamos esto, ya lo hemos cambiado y la facultad está muy linda. Realmente es una facultad muy linda y muy bien cuidada. Y miren las distancias que teníamos que tener entre los puestos. Eso se hizo. ¿Sí? Eso pudimos hacer. ¿Cuál es el principio de esto sobre de la bioseguridad sobre los pacientes? Todo paciente está infectado en sus fluidos corporales. Todos. Entonces, otra pregunta. Miren a su compañero o compañera al lado.
¿ustedes recibirían una donación de sangre de esos manes o órganos sin pruebas? ¿Seguro? Y yo, un anciano profesor, claro, nada. Tiene que tener mucho cuidado, claro que sí. No, uno dice, no, fulano es muy querido, fulano es muy querida, pero ustedes que les conocen sus miserias, sus secretos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los pacientes? Miren, hay que facilitarles todo esto. Aseo de manos. Ustedes dirán, ¿cuándo pasa esto? Cuando usted tiene un paciente hospitalizado. Hay que ayudarle que el paciente pueda hacer todo esto. Claro que sí, eso es higiene. Miren, eso hay que hacerlo. A mí me operaron hace como unos 3 años de una infección, de una enfermedad, una infección infraumbilical. Y no hay nada más deprimente que lo sienten en una silla Rimax blanca y una enfermera con una agua helada. Es deprimente. ¿Qué es lo que hay que hacer para manejar esas cosas? Todas las áreas, el 80% de los hospitales, las áreas críticas son de alto riesgo. Participación de interdisciplina. Nosotros hemos mejorado, digo yo, a la universidad, mucho en esto de la humanización, y ustedes tienen que hacerlo. Estuve en una consulta y el residente al lado del profesor, echado así, ni siquiera lo saludan a uno. Oiga, Santiago, ¿cómo le va? Ah, ¿qué hubo, doctor? ¿Cómo está? Siga, ¿qué es lo que tiene usted tal cosa? Ah, bueno, pídale ahí exámenes del residente o la residente. Imagínense. Entonces, mire, compromiso de todos. La veterinaria, la agronomía y la arquitectura. Esto, los restaurantes y cafeterías. Esa costumbre es muy linda de pasarse la comida cuando uno está de novio o de novia. Es muy linda, pero muy antihigiénica. Eso no quiere decir que uno no lo haga. Uno por amor a la otra persona hasta la infecta. Miren, asepsia, antisepsia, desinfección, higiene. ¿Cuáles son áreas de alto riesgo? Mire, todas. De riesgo medio, consulta externa, fisioterapia, rayos X, o sea, donde no hay contacto directo con el paciente. Y áreas de bajo riesgo, áreas administrativas y pasivas, o sea, donde no hay paciente. Estos son ustedes también, miren. De todas las carreras, ¿no? Entonces, desinfección, eliminación de microorganismos, esterilización, destrucción de todos los microorganismos. Bactericida, sustancia que destruye bacterias. Bacteriostáticos, que disminuye el número. Esporicida, contra las esporas. Fungicida y antiséptico-ideal. Esto es muy importante. Amplio espectro, o sea, que sirva para virus, hongos y bacterias. Rápido, baja toxicidad, alta actividad residual, actividad en presencia de materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está sangrando y usted lo limpia, no queda perfecto. Pero lo que sí se ve es que actúa a pesar de eso. Que sea soluble, que sea estable y de bajo peso. Entonces, algunos de estos son, miren, yodados, alcoholes, pero no alcoholes ingeridos, jóvenes. El whisky no los protege ni el aguardiente menos. Yodados, povidona, o sea, esa solución de yodo en alcohol, clorexidina, hexaclorofeno y antisépticos urinarios, los que le dije. ¿Sí?
Estoy pasándolo rápido para que no se duerman y les voy a preguntar esto en el examen. Esto entra dentro del examen de biología. Entonces esta noche sí se rejodieron, querido. Antisépticos yodados, mecanismo de acción oxidantes de proteínas, tuberculosidas, fungicidas, virucidas y esporicidas. Yo les dije que estuvieran despiertos. Esta es una cosa que es muy importante que ustedes vean. Esto no es un problema solamente nuestro, tiene que ver con ingeniería. Miren, una de las peores cosas que tenemos nosotros es esa chifladura de los colombianos de mantener todas las ventanas cerradas. ¿Sí? Ustedes no han visto los buses de Transmilenio, ¿qué es lo que hace la gente? Entra y ¿qué hace? Abren cierran las escotillas. Yo creo que es el temor que le tenemos a, ¿cómo es que se llama eso? ¿A los chiflones? No saben qué son chiflones. Medidas de ingeniería, mire, ventilación, iluminación, higiene, asepsia y antisepsia. Administrativas, clasificación de las áreas, educación, lo que estamos haciendo con ustedes hace 26 años, elementos de protección personal, higiene del paciente y del personal en salud. ¿Sí? Mire, estas se las traje por una razón, mire. Antes no le daban a la gente de servicios generales nada. Ya ven. No se vayan. No le daban nada. Ahora las visten como si fueran los cirujanos, miren. Mascarilla, bata, guantes de caucho, monogafas, botas. Y esta era la última. Es para que ustedes se den cuenta. Esto es para guardar, por ejemplo, las placentas. Esto es para la ruta sanitaria, que ustedes no la ven aquí, pero funciona 2 veces al día, recogiendo todas las bolsas rojas, las jeringas y las agujas. Nosotros fuimos los que diseñamos esto es una porquería de camión. Nosotros fuimos y conseguimos que hubiera un camión diseñado por diseño industrial propio nuestro. Miren cómo vestimos a esta gente, con todo el respeto y con todo el cariño. O sea, no es porque ellos sean de un cargo inferior, nosotros los vamos a dejar que se infecten. Miren sus guantes largos, peto, ropa, todo. Y tienen un sitio muy bueno en el que se pueden bañar y alegrar. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Ustedes van en algún momento de su vida a manejar un protocolo de un accidente ocupacional. Entonces hay que avisarlo. ¿Ustedes saben cómo es el número para contar el accidente? Les voy a hacer una pregunta en el examen de hoy. ¿Cuál es el teléfono? ¿Quién tiene la póliza y cómo se comunican con ellos? ¿Sí? ¿Sí? Claro, no es que si uno está haciendo una cirugía a corazón abierto y se pincha usted el dedo, se jodieron porque acabo de pincharme el dedo, vean a ver qué hacen con su paciente. No pueden hacer eso, pero sí pueden, si se dan cuenta, salir, decir, oye, tuve un accidente. Bueno, ya los voy a desalojar. Sí, voy a hacerle caso. Dígale a Julio que si viene, por favor. Reportar el accidente. No, sí, ya nos vamos. Humanizar no es venga. Siga. Sí, ¿en serio? Pero no nos habían dicho, yo oí un pitico y... se tiraron la derecha. Oiga, ¿y ustedes cómo son de traicioneros? Sí, ríanse. Cada vez se está aumentando la gravedad de las preguntas. Si no,
Barbacoa, hermano.